Bueno, el documento o el contrato de alquiler es un contrato que tiene que ver con dos partes que van a generar un derecho del usufructo de un determinado bien. Y esto es muy importante poder decirle a la ciudadanía, tiene ciertas características. Yo a veces veo personas vendiendo modelos de contratos en los lugares públicos y una persona hasta se puede animar a realizar los mismos. Un contrato de anticresis tiene un requisito sine qua non, que sea un documento público, que sea hecho ante una notaría de fe pública para efectos de registrar ante derechos reales y la persona, la dueña de casa, pase a ser deudora y el otro pase a ser acreedor. Estamos hablando del contrato de anticrético. Es un documento solemne. Ajá. Ante la falta de esa solemnidad, solamente una persona puede acudir a la vía jurisdiccional para poder pedir su nulidad del documento. El documento de alquiler está basado en la ley del inquilinato como tal. Entonces, donde uno tiene un inquilino a cambio de un determinado canon mensual por un servicio que se le da, o bueno, por un lugar que se le da. Pero también tenemos la figura del arrendamiento, que está basado en el Código Civil. Este arrendamiento es igual que el alquiler, pero ya basado en otra norma, donde podemos pedir resoluciones de contrato, donde hay márgenes máximos, donde uno puede estar alquilado. Y el documento mixto es un documento que se ha ido generando en el tiempo, gracias a que algunas personas querían beneficiarse de los frutos que puede dar un contrato de anticresis, pero también percibir mensualmente una renta. En términos genéricos, está dentro de los contratos consensuales como tal, se pueden realizar ese tipo de contratos, pero tienen que cumplir con las formalidades, que sea en instrumento o en documento público en este caso. Justamente a ello, doctor Vera, ¿cuáles son los pasos exactos que deben seguir las personas que nos ven en este momento para que ese contrato cuente con el respaldo legal y además el tiempo que puede tener de duración cada contrato? ¿Cada qué tiempo se debe renovar? Bueno, los contratos de anticresis, como lo decía aquí el doctor Centellas, tienen que ser elevados a instrumento público. Y normalmente lo que pasa es que los propietarios o los anticresistas, por ahorrarse unos pesos, comienzan a elaborar un contrato de anticrético y en los muchos no los elevan a instrumento público, o sea, no los protocolizan. Y al no protocolizarlos no los pueden inscribir en derechos reales mediante un gravamen para que pueda proteger su monto de dinero. Entonces, y en otros casos hay contratos que no tienen las cláusulas de conversión, por ejemplo, porque la cláusula de conversión señala en que en caso de que la minuta no sea elevada a instrumento público, se lo va a tener como documento privado. Y siendo un documento privado, entonces nos queda solamente la vía jurisdiccional para demandar una demanda preliminar de reconocimiento de firmas y rúbricas y con esta vía formalizar esta dolencia e inscribir en derechos reales el contrato. Entonces, generalmente en los contratos de anticréticos es de común acuerdo, pueden ser de 2 años o más, o tal vez de 1 año, de acuerdo a la necesidad de ambas partes, ¿no? El propietario se vuelve en deudor y el anticresista se vuelve en el acreedor. La garantía es el inmueble o el predio en el cual se le está dando el anticresis. Muy bien, doctor Centellas, queremos que este programa sea bastante didáctico. Que la gente que está en casa anote en un papel, anote en el celular todos los pasos que tiene que seguir para hacer un contrato legal, un contrato absolutamente detallado, tanto de alquiler como de anticrético o mixto. A ver, vamos por el contrato de alquiler. ¿Qué aspectos debería contemplar este contrato de alquiler? ¿Qué debe mencionarse ahí? Las características del inmueble, el cómo está, no sé si fotografías. ¿Qué detalles tienen que estar establecidos en ese contrato? Primero, un contrato de forma genérica tiene partes, digamos. El consentimiento, el objeto, que es lo más importante de un contrato, donde debe establecer el fin para el cual se va a utilizar un determinado bien. Muchas veces entran para fines familiares y después lo convierten en otro tipo de actividades. Entonces hay que precisar detalladamente el objeto del contrato y también la duración del contrato. Por norma,
nosotros no podemos hacer contratos superiores a los 10 años en contratos de alquileres. Entonces tenemos que también precisar el máximo de la temporalidad para poder hacer valer ese contrato. Y posteriormente yo recomiendo a la población de que lo haga el reconocimiento de firmas y rúbricas para evitar un proceso preliminar y que se retarde en el caso de que se tenga que ir a la vía jurisdiccional. Eso se lo hace ante un notario de fe pública. Ante un notario de fe ¿Y pública. más o menos cuánto cuesta el notario? ¿Cuánto se le paga? Digamos que van a gastar hasta un máximo de 100 bolivianos. Pero esa seguridad que les va a dar y el evitar ese proceso va a significar de que ellos en tiempo y en dinero ahorren mucho más de los 100 bolivianos que están estableciendo. Y ya una vez que tengamos eso, hay que cumplir. Obviamente hay que ver absolutamente dentro de las cláusulas el estado en que se encuentra el bien. Porque el bien puede tener un desgaste natural, pero también puede tener un desgaste a consecuencia del mal uso que se le pueda dar al bien. Entonces hay que detallar de forma específica, no con fotografías, sino detallar dentro de las cláusulas del contrato en las condiciones que se le está entregando el bien. Hay una cláusula que no se utiliza generalmente, que es el de la evicción, la evicción como tal. Porque puede ser que el bien esté en un proceso y en ese caso tiene que salir a la evicción la persona que es la propietaria como tal. Respecto a la situación en la cual se entrega la vivienda, doctor Vera, es importante también considerar la situación legal de este inmueble que va a ser o alquilado o dado en anticrético. ¿Cómo la persona que adquiere esta vivienda puede respaldarse? ¿Qué documentos debería tener o cómo podría acceder a esta información? Bueno, yo recomiendo que debe hacerse dos tipos de análisis, un análisis documental y el otro análisis material. Primero, el documental. No solamente por lo que el supuesto propietario te dice que es propietario, quiere decir que es verdad. Tiene que demostrarlo con documentos que acrediten esa situación. Pero además, no puede haber un contrato privado o un contrato de anticresis sin la consignación del número de partida o del folio real y que esté a nombre de la persona que lo está otorgando. Entonces, ¿esto qué puede hacer? En un contrato de anticresis, ni por más sonrisa que te dé el propietario, tiene que darte una copia del folio real o de la tarjeta de propiedad para que tú vayas a derechos reales y saques una información rápida y veas si tiene gravámenes, y si tiene gravámenes, ¿qué tipo de gravámenes son? Entonces, de esa manera tú vas a poder saber, vecino, si esta propiedad realmente tiene o no tiene problemas. Eso tiene un costo cuando uno va a derechos reales para preguntar, oiga, quiero tomar en anticrético una vivienda, quiero saber si está grabada o tiene deudas. ¿Esa información es gratis? ¿Hay que pagar algún monto de dinero? ¿Cuánto tiempo tarda en salir esa información? Ahora es más rápido y es más dinámico, porque incluso en derechos reales te piden el número de folio real y el nombre del propietario y tus fotocopias, 2 fotocopias de carnet, y te dan información rápido por un costo. Sea el dueño otra persona, no yo. Sí, o sea, porque tú estás yendo a pedir una información sobre un bien inmueble para ver si lo vas a comprar, porque lo puedes comprar también, claro, o lo puedes anticretar. O sea, no me la pueden negar. No la pueden negar. ¿Por qué? Porque tú estás yendo con un número de partida y estás yendo con las fotocopias de tu carnet. O sea, saben quién está pidiendo esa información. Y ahora es más fácil. Aquí el doctor también no me va a dejar de apoyar. En los juzgados tenemos un sistema de demandas donde tú pones el nombre y sale el nombre de la persona y le dicen si tiene procesos penales, si tiene procesos ejecutivos o coactivos, y si ves que tiene un proceso ejecutivo o coactivo sobre eso, tienes que parar las orejas, porque seguramente esos procesos terminan en el remate de tu bien inmueble. Y eso es lo que los vecinos tienen que saber. Aquí en la General San Ginés hay una computadora. Al ingresar en el hall, ahí pones los datos del propietario, inmediatamente sale qué proceso tiene. Si por ejemplo va Jesús Vera, él pone Jesús Vera Plata, va a salir, sigue estos procesos en su ejercicio de abogado o tiene estos procesos personales. Y si ven que yo tengo un proceso coactivo o tengo un proceso ejecutivo, es que una entidad o una persona me está siguiendo un proceso para cobrarme una deuda. Entonces ya ahí tengo que nosotros tomar los recaudos. Eso no quiere decir que se acabe el mundo.
pero sí que podemos nosotros tener mayor cuidado con lo que nosotros estamos entregando. Yo he visto en la praxis que hay personas que han entregado $50,000 de anticrético y no han inscrito, o no han ido a sacar información rápida. ¿O qué? O lo que pasa, ¿no? Son dos propietarios, solamente firma el esposo y la esposa dice, no, después va a firmar. Ese contrato es nulo. ¿Qué pasó en ese caso de los $50,000? Le estafaron los $50,000 al vecino. ¿Por qué? Porque faltaba la firma de la esposa. Y tienen que tener mucho cuidado, vecinos, porque la cédula de identidad, cuando consigna casado, tiene que tener la participación del cónyuge. Porque si no es ese contrato, es sujeto que se lo anule. Pero ¿qué tal si son casados, pero en su cédula de identidad todavía están como solteros? Bueno, en ese caso no tendríamos ningún problema porque tienen la cédula de identidad, ¿no? Y si en el documento de propiedad también solamente está él, no hay problema. Pero si la persona está como casado o casada, tienen que participar ambos. Esos son temas que tienen que saber los vecinos, porque a veces por falta de conocimiento caemos en esa situación de ser víctimas nosotros y por querer tener, digamos, un departamento más céntrico, más bonito, o sea, como que estuviéramos buscando desesperados para que nos estafen, ¿no? Y esto yo le cuento, pasó en San Pedro, en un departamento a 2 cuadras del centro, y el señor le dio los $50,000. Y después le faltó la firma de la esposa y la esposa nunca vino a firmar. Doctor Vera, otra situación que se presenta con frecuencia en el caso de aquellas personas que dan un monto de anticrético y no hacen ese registro en derechos reales, ese registro preventivo, puede pasar que luego la casa quieran vender los propietarios, esa casa que está en alquiler o en anticrético. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Cuáles son los riesgos? Si no lo has registrado en derechos reales su gravamen, corres riesgo que venga el propietario y lo retire, pues porque no hay ninguna garantía. No olvidemos que el propietario se vuelve en deudor y el anticrecista en acreedor, y lo que garantiza la devolución del anticrético es el bien inmueble. Entonces, yo siempre he dicho que si te ha costado juntar $50,000 o $20,000 o $10,000, es mejor que pagues $50 o $100 a un buen abogado que te asesore y que te lo inscriba tu anticresis en derechos reales y te diga, acá están los documentos inscritos, ahora usted puede estar tranquilo. Así es, bueno, y lo que ha ocurrido muchísimas veces, que gente evidentemente por hacer las cosas fáciles, por caerle bien al dueño, porque el dueño le dice, oiga, hay 4 interesados, ¿sabe? ¿No? Y van a venir, en media hora va a estar acá, ya me han ofrecido incluso más, ¿no? Usted, si le interesa, deme. Oiga, pero vamos a derechos reales, no, mire, ya olvídese, ya váyase nomás que viene el otro. No, pero ya tome la plata, ¿no es cierto? Hay gente muy pícara, muy hábil en engañar a la gente. Si bien podría estar ya anotado, tener varias anotaciones, ese hombre tener un montón de deudas. Ha pasado muchas veces en que viene el banco, pues remata y uno está viviendo en la casa, ya está en anticrético, listo, tengo la casita en anticrético. Y el banco la remata. ¿Y en qué queda esa familia? ¿Qué puede hacer? ¿Qué alternativas tiene? ¿Qué posibilidades de recuperar su dinerito, aquello que dio en anticrético? Es por eso la importancia de poder registrar en derechos reales. Cuando uno registra en derechos reales, cuando hay otra persona que quiere registrar en derechos reales, el bien ya está grabado. Entonces ya no puede grabarse. Ya no puede grabarse y se lo puede hacer por orden judicial. Solo se puede grabar una vez. Una vez. Entonces, bueno, se lo puede grabar varias veces, pero en su caso ya va a estar, por prioridad y preferencia, le van a dar al primero que ha grabado. Pero hay otro tema que es mucho más complejo. Perdón, esa parte acláreme. Se puede grabar varias veces un bien inmueble. Un bien inmueble. Pero el primer gravamen que se ha hecho sobre él tiene preferencia sobre los otros. ¿Y hasta cuántas veces se puede grabar? Bueno, cuántas deudas pueda tener sobre determinadas obligaciones. Pero también hay obligaciones que son privilegiadas, por ejemplo. Los bancos, ¿por qué creen que prestan? Porque ellos hacen una hipoteca sobre el bien. Entonces ellos tienen privilegio de pago. Pero ante ese privilegio de pago también están otro tipo de privilegios, como los beneficios sociales se deben pagar antes que esos beneficios. Entonces entra otro tipo de proceso donde se llama un concurso de acreedores y ahí se puede determinar a quién le corresponde privilegiarse en cuanto al pago. O sea, es susceptible
de otro proceso y es muy interesante, pero a la vez es muy complicado para las partes. Por no tomar seguridades al hacer un contrato que debe tener las características de un contrato idóneo, entonces tenemos las consecuencias futuras. Y una de las consecuencias que me ha llamado la atención es el primer caso que presentan, ¿no? Es un caso de una persona que algunos particulares toman en alquiler y después ellos mismos hasta lo venden el bien. ¿Y cómo hacen? Con a veces documentos falsos, con poderes falsos. Y eso es que hay que verificar en derechos reales, hay que verificar los testimonios notariales, hay que hacer ese procedimiento y por eso se necesita de un abogado.